Después de regresar de un viaje internacional de una semana, me sorprendió cuando mi suegra, Grace, me llamó. Su voz tenía un tono inusual de triunfo y mencionó algo sobre una ganancia inesperada de $40,000 que aparentemente le habíamos ahorrado. Su declaración me dejó confundida. Como diseñadora de joyas independiente, tengo una cuenta de ahorros para emergencias, pero ciertamente no había guardado ese tipo de dinero recientemente. Además, siempre guardaba mi tarjeta bancaria conmigo y nadie más tenía acceso para retirar una cantidad tan significativa. Grace luego dijo casualmente por teléfono: él me lo dio, así que lo saqué del cajón del aparador. A ustedes les está yendo bien, así que está bien. Sus palabras me aturdieron. Antes de que pudiera pedirle que me explicara, rápidamente me agradeció e insinuó que contaría con mi apoyo financiero en el futuro. Luego colgó abruptamente. Me quedé completamente desconcertada. ¿De qué dinero estaba hablando? ¿De dónde vino o a dónde fue este dinero de $40,000? Cuando mi esposo, Thomas, regresó a casa más tarde, aclaró el misterio. Afortunadamente fue solo un malentendido. Aún así, no podía sacudirme la extraña interacción. Un mes después, las cosas tomaron un giro frustrante. Grace comenzó a bombardearme con llamadas telefónicas. Al principio las ignoré, pensando que no era urgente, pero cuando miré mi teléfono y vi más de 55 llamadas perdidas, supe que ya no podía evitarla. Finalmente contesté el teléfono y en el momento en que lo hice, la voz de Grace estalló en ira. Me acusó de ignorarla y actuó como si ella fuera la víctima. Su tono dejó claro que creía que había sido agraviada. Desde mi perspectiva, sin embargo, esta fue simplemente la consecuencia de sus propias suposiciones. Permítame explicarles un poco sobre mi vida. Mi nombre es Jessica y soy una diseñadora de joyas independiente de 37 años. Amo mi trabajo, pero me mantiene increíblemente ocupada. Mi esposo, Thomas, y yo también estamos tratando de formar una familia, pero equilibrar mi creciente negocio con mi vida personal es abrumador. Thomas solía trabajar en un trabajo corporativo estable, pero hace algunos años, cuando mi negocio comenzó a despegar, decidió dejar su puesto y unirse a mí a tiempo completo. Sus habilidades y gestión han sido invaluables para ayudar a que nuestro negocio florezca. En los primeros días de nuestro matrimonio, mis trabajos de joyería eran esporádicos y dependíamos del sueldo constante de Thomas. Pero a medida que mis diseños ganaron reconocimiento, nuestros roles cambiaron. Thomas ahora me ayuda a administrar todo, desde contratos hasta operaciones. Incluso hemos asegurado asociaciones con prestigiosas marcas internacionales, lo que ha transformado nuestras vidas, pero también ha traído nuevos desafíos. Uno de esos desafíos es lidiar con la madre de Thomas, Grace. Ella vive sola en la casa familiar y a menudo ve nuestro estilo de vida a través de una lente distorsionada. Para ella, nuestro arduo trabajo y obligaciones profesionales parecen un lujo indulgente. Ustedes dos siempre viven tan lujosamente. Estoy celosa, diría, malinterpretando la naturaleza de nuestros gastos. Por ejemplo, como parte de mi trabajo, a menudo asisto a lanzamientos de productos de alta gama y cenas de networking con ejecutivos. Grace, sin embargo, ve estos eventos como salidas de ocio en lugar de obligaciones laborales. Su envidia con frecuencia conduce a solicitudes financieras. Una vez me dijo: estoy planeando hacer una fiesta para mi amiga pronto. ¿Puedes darme algo de dinero para ello? Si bien podría parecer que podemos pagar tales cosas fácilmente, la verdad es que mantener la imagen de nuestra empresa implica costos significativos y nuestro presupuesto está estrictamente administrado. A pesar de explicar esto a Grace repetidamente, sus solicitudes se volvieron más persistentes. A menudo decía cosas como: siempre estás vestida tan hermosamente y comiendo en lugares elegantes, te envidio. Su sarcasmo y celos dejaron claro que no entendía los sacrificios detrás de nuestro aparente éxito. Si bien a menudo rechazaba sus solicitudes, Tom adoptó un enfoque diferente. Si darle un poco de dinero la mantiene callada, entonces vale la pena, argumentaba. Para él, era más fácil ofrecer una pequeña ayuda financiera para mantener la paz que lidiar con las interrupciones o quejas que podría causar. Desafortunadamente, este enfoque solo alentó a Grace. Sus demandas comenzaron a aumentar con el tiempo y su percepción de nuestra situación financiera se volvió más irreal. Vivir de esta manera ha sido un acto de equilibrio, no solo con nuestras carreras, sino también con la gestión de la dinámica familiar. Mientras que Thomas y yo trabajamos arduamente para construir un negocio exitoso y prepararnos para el futuro, Grace parece vernos como una fuente inagotable de apoyo financiero. Poco sabía yo que sus suposiciones pronto conducirían a malentendidos aún mayores. Recientemente, Grace expresó su deseo de un vestido nuevo para usar en una próxima reunión.
Incluso vino a nuestra casa para molestar a Thomas al respecto. ¿No funcionaría mejor un traje de 2 piezas?, sugirió Thomas, tratando de dirigirla hacia algo más práctico, pero Grace no estaba dispuesta a ello. Argumentó que, si bien podría haber opciones más baratas, lo que ella quería era un atuendo de alta gama. Traté de explicar que su elección era innecesariamente cara, pero ella inmediatamente respondió diciendo: «Es una fiesta elegante, no puedo ser la única allí con ropa vieja». Para empeorar las cosas, insistió en que necesitaba un bolso a juego para combinar con el atuendo, lo que nos dejó a Thomas y a mí completamente exasperados. Para ayudar a manejar sus frecuentes solicitudes, Thomas había configurado previamente una tarjeta de crédito a nombre de Grace para sus gastos personales. Inicialmente, ella se excedió con sus gastos y Thomas tuvo que advertirle sobre ceñirse a límites razonables. Le pidió que nos informara antes de realizar compras importantes, pero Grace continuó con su patrón de gastos extravagantes, como si la tarjeta no tuviera límites. Un día, Grace nos dijo con orgullo: «Descubrí un anillo exquisito y no pude resistirme a comprarlo, pero lamento no informarles de antemano. La factura fue bastante alta». Esto nos dejó a Thomas y a mí en una situación difícil. Sus gastos desenfrenados se estaban volviendo insostenibles para nosotros. «Si esto continúa, tal vez sea mejor quitarle la tarjeta», le sugería Thomas. Aunque la tarjeta estaba a nombre de Grace, Thomas era responsable de pagar las facturas. Grace parecía ver la tarjeta como un recurso ilimitado, sin comprender que cada compra tenía que pagarse de nuestros bolsillos. Reconociendo la necesidad de un mejor control, Thomas decidió establecer un límite de gasto en su tarjeta para frenar sus gastos. Esto no le sentó bien a Grace. Un día, irrumpió en nuestra casa visiblemente molesta. «¿Qué demonios está pasando? No pude pagar mis compras ayer. ¿Por qué limitaste mi tarjeta?», exigió. Explicamos que sus gastos excesivos estaban ejerciendo presión sobre nuestras finanzas y que establecer un límite era necesario para gestionarlos, pero sigue siendo suficiente para tus necesidades, ¿verdad?, preguntó Thomas, tratando de mantener la paz. Grace no quedó impresionada. «Ustedes dos todavía se visten bien, van a lugares elegantes y gastan dinero en todo tipo de cosas. ¿En qué se diferencia lo que estoy haciendo?», argumentó. Vio nuestras obligaciones profesionales, como asistir a lanzamientos de productos y eventos de alto perfil, como nada más que diversión y ocio. «Es parte de nuestro trabajo, Grace», traté de explicar. «Si eso es un trabajo, entonces lo que estoy haciendo no es diferente», espetó. «Es injusto que ustedes dos disfruten de toda la diversión mientras yo me quedo atrás». Su incomprensión de nuestro trabajo solo hizo que la situación fuera más frustrante. Si bien es cierto que nuestro negocio implica asistir a eventos glamorosos, estas no son solo salidas sociales, son necesarias para construir relaciones y mantener nuestra imagen profesional. A pesar de sus protestas, establecer un límite en la tarjeta de crédito de Grace ayudó a calmar las cosas por un tiempo. Ocasionalmente, nos visitaba y se quejaba con Thomas de sentirse excluida, pero en general las cosas parecían más manejables. A medida que avanzaba el año, se presentó una oportunidad emocionante. Una marca extranjera conocida se acercó a nosotros con una propuesta para expandir nuestro negocio reubicándonos en el extranjero. La idea era emocionante. Podría elevar mi carrera como diseñadora de joyas a nuevas alturas y abrir puertas para convertirme en una de las diseñadoras de primer nivel en la industria. Thomas, siempre comprensivo y con visión de futuro, me animó a dar el salto. «Esta es una oportunidad que no podemos dejar pasar», dijo con entusiasmo. Ambos estuvimos de acuerdo en que mudarse al extranjero era la decisión correcta para nuestro negocio y nuestro futuro. Sin embargo, una preocupación importante se cernía sobre nosotros, Grace. Dado su comportamiento pasado, sabíamos que existía una alta probabilidad de que insistiera en venir con nosotros. La idea de gestionar sus demandas mientras nos adaptábamos a un nuevo país era desalentadora, por decirlo menos. Cuando finalmente le dimos la noticia a Grace de que estábamos planeando mudarnos al extranjero, su reacción fue exactamente la que habíamos temido. «Yo también quiero ir», declaró sin dudarlo, asumiendo que nuestra reubicación iba a ser una especie de vacaciones interminables. Thomas trató de explicar suavemente: «Nos mudamos por trabajo, Grace, no será tan tranquilo como crees». Pero Grace se mostró escéptica. «Estás tratando de engañarme», dijo entrecerrando los ojos. «Planeas vivir aún más lujosamente allí y no quieres que esté cerca para verlo». Su respuesta nos dejó sin palabras. Si bien estábamos entusiasmados con este nuevo capítulo en nuestras vidas, nos dimos cuenta de que no estaría exento de desafíos, especialmente cuando se trataba de manejar las expectativas poco realistas de Grace.
Grace nos acusó de mentir sobre nuestros planes de mudarnos al extranjero. No se van a mudar allí permanentemente, insistió. Volverán después de que termine su trabajo. Traté de asegurarle que eso era cierto. No planeamos quedarnos para siempre. Volveremos después de que termine nuestro proyecto, dije con la esperanza de aliviar sus preocupaciones, pero Grace no estaba convencida. Solo estás diciendo eso para calmarme. Planeas dejarme atrás, ¿no es así?, replicó, su voz llena de sospecha. Agotados por la repetitiva discusión, Thomas y yo nos sentimos agotados. Finalmente, Thomas sugirió un compromiso. Está bien, no podemos llevarte con nosotros, pero ¿qué tal si te pagamos un viaje de una semana? El estado de ánimo de Grace cambió instantáneamente. ¿De verdad? ¿Estás seguro?, preguntó con el rostro iluminado. Cubriremos tu vuelo y hotel, pero tendrás que gestionar tus otros gastos, aclaró Thomas. Grace pareció complacida, al menos por el momento, y nos sentimos aliviados de haber resuelto temporalmente el problema. Sin embargo, la paz no duró mucho. Unos días después, mientras Thomas estaba ocupado ultimando los arreglos para una mudanza, Grace apareció inesperadamente. Hola, Jessica, he estado pensando. También quiero comprar allí. ¿Puedes darme algo de dinero para eso?, preguntó con una mirada esperanzada. ¿Qué pasa con la tarjeta que te dio Thomas?, respondí, sabiendo que ya tenía una tarjeta de crédito designada para gastos personales. Su rostro decayó. Esa es la cosa, Thomas me la quitó el otro día, admitió. Aparentemente, Thomas había confiscado la tarjeta después de que ella volviera a gastar de más. Anticipando las complicaciones de gestionar sus gastos con los tipos de cambio internacionales, había decidido que lo mejor era cortarle el acceso por completo. No tengo ese tipo de dinero a mano, le dije con firmeza. No puedo darte nada sin la aprobación de Thomas. Puedes preguntarle, no sirve de nada preguntarle, por eso vengo a ti, insistió, aumentando su frustración. Subió la voz, pero me mantuve firme. A pesar de su persistencia, no pude darle lo que quería. Eventualmente, Grace se fue en un viaje de 12 días al extranjero. Supuse que Thomas había logrado financiarlo de alguna manera, aunque no me había mencionado los detalles. Cuando regresó, me llamó con la voz llena de emoción. Regresé, fue increíble, me divertí mucho, exclamó, compartiendo historias de turismo y cenas elegantes. Sin que yo siquiera le preguntara, continuó, y compré tantos recuerdos que no cabían en mi maleta, los envié aquí en su lugar, no puedo esperar a que lleguen. ¡Qué bien!, respondí manteniendo un tono neutral, a pesar de sentirme abrumada por su entusiasmo. Gracias al dinero que ahorraste, me lo pasé genial, exclamó, tomándome por sorpresa. ¿Ahorraste dinero? ¿De qué estás hablando?, pregunté alarmada. No recordaba haber reservado dinero para ella. Lo encontré en el cajón del aparador en tu casa, respondió casualmente. Era $40,000, lo tomé y lo usé. Sus palabras me dejaron atónita. ¿Por qué una cantidad tan grande de efectivo estaría guardada en un cajón y cómo podía pensar que estaba bien tomarla? Tratando de mantener la calma, dije, Grace, tomar dinero de nuestra casa sin permiso es robo, incluso si eres familia. ¿Entiendes lo grave que es esto? Grace se encogió de hombros ante mis palabras. Por eso te lo estoy diciendo ahora, lo usé. Considéralo un informe post facto, dijo sin disculparse. No tengo idea de dónde vino este dinero, pero si lo tomaste y lo gastaste sin decírselo a nadie, eso es un delito, expliqué. Y si Thomas lo había reservado para algo importante, es aún peor. Grace no pareció inmutarse. Ustedes dos viven tan extravagantemente. ¿Por qué no puedo tener un poco de eso? Piénsalo como hacer un favor a tu madre. No es gran cosa, ¿verdad?, racionalizó, su tono lleno de derecho. Una cosa es pedir ayuda, respondí todavía incrédula, pero tomar dinero sin preguntar no está bien. Me alegro de que hayas disfrutado tu viaje, pero tendré que hablar de esto con Thomas cuando regrese. Grace, impávida, dijo con confianza. Thomas entenderá. Después de todo, soy su madre y $40,000 no es mucho para él. Esa noche, cuando Thomas regresó a casa, parecía preocupado. Jessica, ¿sabes algo sobre el dinero que dejé en el cajón del aparador?, preguntó con urgencia. ¿Qué dinero?, pregunté sospechando ya lo peor. Hace 15 días, retiré $40,000 del banco para un pago urgente, pero ahora se ha ido. Guardar una suma tan grande en el cajón fue descuidado, pero lo necesitaba disponible para una transacción. ¿Sabes algo al respecto? Todo encajó, la llamada anterior de Grace, sus historias sobre el viaje y su mención casual de tomar dinero. Era el dinero de Thomas el que ella había gastado. Thomas, dije,
Grace me llamó hoy para agradecernos por $40,000 y dijo que lo había pasado muy bien en su viaje. No entendí lo que quería decir hasta ahora. La expresión de Thomas cambió de confusión a frustración al darse cuenta de lo que había sucedido. ¿Ella tomó el dinero?, preguntó con la voz llena de incredulidad. La situación había escalado mucho más allá del drama familiar habitual, y ambos sabíamos que no iba a ser fácil de resolver. Me senté reconstruyendo todo lo que Thomas había compartido. Los $40,000 que Grace había tomado eran de Thomas, pero aún no entendía completamente su propósito. Thomas, ¿por qué retiraste una suma tan grande en efectivo? Por lo general, gestionamos los pagos a través de transferencias bancarias, especialmente para negocios. ¿Por qué el cambio repentino a efectivo? Pregunté todavía tratando de captar el panorama general. Thomas suspiró. El cansancio era evidente en su voz. Comenzó a explicar. Después de que reduje el límite en la tarjeta de crédito de Grace, ella comenzó a pedir prestado dinero en secreto de varias fuentes, tarjetas de financiación al consumidor, tarjetas de crédito, una que abrió sin decirnos. Cuando descubrí cuánta deuda había acumulado, le quité todas sus tarjetas para detener la espiral. Retiré efectivo para liquidar sus deudas directamente, evitando el sistema bancario para mantener limpias nuestras cuentas comerciales. Quería manejar esto discretamente, especialmente porque nos mudaremos al extranjero y no estaremos cerca para ayudarla a gestionar las cosas. Hizo una pausa antes de continuar. Esto estaba destinado a ser un gesto de despedida, mi forma de atar cabos sueltos antes de irnos, pero Grace no usó el dinero para lo que estaba destinado. En cambio, lo gastó en ese viaje. Al escuchar esto, sentí una mezcla de ira y frustración. Las intenciones de Thomas habían sido nobles, pero las acciones de Grace habían socavado sus esfuerzos. Mientras procesaba la situación, pasó un mes y estábamos inmersos en los preparativos para nuestra mudanza al extranjero. Durante ese tiempo, las llamadas de Grace se hicieron más frecuentes e imposibles de ignorar. Cuando finalmente contesté una de sus llamadas, su voz estaba llena de desesperación. ¿Por qué no has contestado mis llamadas? Lo he intentado tantas veces, gritó con voz cercana a las lágrimas. Lo siento, Grace, he estado atrapada con el empaque para la mudanza. ¿Qué está pasando? Pregunté tratando de mantener la calma y darle la oportunidad de explicar. Es todo, Jessica. Están pidiendo pagos todos los días. Es demasiado, confesó con la voz entrecortada. ¿Has intentado contactar a Thomas sobre esto? Pregunté con la esperanza de que hubiera buscado su ayuda primero. Está bloqueando mis llamadas. No puedo comunicarme con él en absoluto. Jessica, eres mi única esperanza ahora. Por favor, ayúdame, suplicó. Su desesperación era evidente. Fue entonces cuando me di cuenta de cuán profundamente la imprudencia financiera de Grace la había atrapado. Con Thomas cortando su acceso y negándose a participar, ella recurría a mí como su último recurso. La situación se había vuelto más complicada de lo que había imaginado. Cuando Thomas regresó a casa, le transmití la súplica de Grace. Él escuchó con una expresión de agotamiento y resignación. Había planeado solucionar esto antes de que nos fuéramos, Jessica, pero ella desperdició la oportunidad que le di. Ese dinero estaba destinado a liquidar sus deudas y, en cambio, lo usó para unas vacaciones de lujo. ¿Qué más puedo hacer?, dijo con voz fría. Su frustración estaba justificada, pero aún me sentía incómoda por bloquear a Grace por completo. Sin embargo, con nuestra expansión comercial en marcha y nuestros recursos financieros ya escasos, no había espacio para asumir la carga de Grace, especialmente después de que ella hubiera usado mal los fondos. A pesar de mi persistente culpa, seguí el ejemplo de Thomas y bloqueé su número, concentrándome en nuestra mudanza. Mientras el caos del empaque consumía mis días, surgió otra noticia impactante. Grace había vendido su casa, la casa familiar donde Thomas había crecido, en un intento de gestionar sus crecientes deudas, pero incluso después de vender la propiedad, el dinero no fue suficiente para cubrir todo lo que debía. La realización de que la casa se había ido fue devastadora. Thomas, la casa familiar se ha ido. ¿Estás bien con eso?, pregunté sintiendo la tristeza que estaba tratando de ocultar. Él negó con la cabeza, su voz teñida de tristeza. ¿Cómo puedo estar bien con eso? Esa casa fue donde crecí, donde se hicieron tantos recuerdos, pero no hay nada que podamos hacer ahora. Es su elección y ya no estamos en condiciones de ayudar. Perder la casa se sintió como perder un pedazo de la infancia de Thomas, una pérdida profunda e irreversible. Fue desgarrador verlo luchar con estas emociones sabiendo que no había forma de salvar la situación. La casa, un símbolo de estabilidad y familia, se había ido, con ella, una parte de la capacidad de Grace para recuperarse de su caos financiero.
Mientras nos preparábamos para partir hacia nuestra nueva vida en el extranjero, el peso de lo que había ocurrido persistía fuertemente. Las acciones de Grace habían tensado nuestras relaciones, agotado los recursos y dejado a Thomas con la dolorosa comprensión de que ya no podía proteger a su madre de las consecuencias de sus propias decisiones. La mudanza prometía un nuevo comienzo, pero fue agridulce saber que estábamos dejando atrás no solo nuestra antigua vida, sino también la confusión familiar sin resolver. La pérdida de una casa familiar es una experiencia profunda, una que yo había soportado antes en la vida cuando le quitaron la casa a mis padres. Ver a Thomas pasar por una prueba similar me trajo de vuelta esas emociones, pero su situación se sentía aún más complicada. A diferencia de mi pasado, Thomas no solo estaba perdiendo el lugar físico donde se formaron sus primeros recuerdos, estaba perdiendo un profundo santuario emocional. Para hacerlo más difícil, su madre, Grace, todavía estaba viva, un doloroso recordatorio de las circunstancias que condujeron a esta pérdida. Es difícil describir la sensación de perder una casa familiar. No se trata solo de ladrillos y cemento, se trata de perder un pedazo de la propia identidad y la comodidad de saber que hay un lugar al que regresar, una constante en medio de los cambios de la vida. La casa se convierte en un símbolo de seguridad, recuerdos e historia, algo que Thomas ya no podía conservar. La ausencia de ese ancla pesó mucho sobre ambos mientras nos preparábamos para partir hacia un nuevo capítulo en un país diferente. Grace, que ahora vivía en un modesto apartamento, enfrentaba una nueva realidad sombría. Sus días estaban consumidos por la gestión de sus deudas y el trabajo a tiempo parcial para mantenerse a flote. Para alguien de su edad, encontrar trabajo no solo era un desafío, sino a menudo agotador y poco gratificante. La vida que ahora llevaba era un cambio drástico del gasto desenfrenado y la libertad financiera que alguna vez disfrutó. Si bien era difícil no sentir simpatía por ella, estaba atenuada por la comprensión de que su situación actual era el resultado de su imprudencia financiera. La vida tiene una manera de enseñarnos que las acciones tienen consecuencias y el caso de Grace reafirmó esa dura verdad. Sin importar tu edad o etapa en la vida, la responsabilidad financiera es crucial. Sus luchas sirvieron como una advertencia, un recordatorio de la importancia de la planificación y la moderación, incluso cuando la vida parece cómoda. Mientras tanto, nuestra nueva vida en el extranjero comenzó a florecer. La mudanza había impulsado nuestro negocio al centro de atención internacional, superando con creces nuestras expectativas. Las consultas y ofertas llegaron de todo el mundo. Cada nuevo correo electrónico o llamada trajo emocionantes oportunidades de expansión y colaboración, pero también exigió más de nuestro tiempo y energía. La emoción del éxito era innegable, pero consumía nuestras vidas por completo. Los días se confundieron con las noches mientras hacíamos malabarismos con zonas horarias, matices culturales y un flujo interminable de tareas, todo para aprovechar esta oportunidad de oro. Nuestras vidas personales, sin embargo, soportaron el peso de esta implacable búsqueda del crecimiento profesional. El sueño de expandir nuestra familia, algo de lo que Thomas y yo habíamos hablado durante años, parecía cada vez más lejano. Nos dijimos que volveríamos a visitar ese sueño una vez que las cosas se calmaran, pero en el fondo sabíamos que las demandas de nuestro trabajo no disminuirían pronto. Thomas sintió la tensión agudamente, equilibrando roles que iban desde la logística hasta la gestión de clientes. Como socios en la vida y en los negocios, ambos luchamos por alinear nuestros objetivos profesionales con nuestros deseos personales. A menudo nos preguntábamos cómo hacer espacio para la vida que queríamos mientras navegábamos por las presiones de la vida que habíamos construido. A veces me detenía a mirar por la ventana de nuestro apartamento. La vista del extenso paisaje urbano era impresionante. Las luces de neón se confundían con el cielo nocturno, reflejando la confusión de nuestras propias vidas. Esta ciudad, vibrante e implacable, era ahora nuestro hogar. Sin embargo, estaba marcado contraste con las calles tranquilas y familiares que habíamos dejado atrás. La vida que estábamos construyendo aquí estaba llena de promesas, pero también vino con desafíos que no habíamos anticipado. Fue emocionante pero fue abrumador. En medio de la emoción y el caos de nuestro nuevo capítulo, mis pensamientos a menudo volvían a Grace y las lecciones que su situación contenía para nosotros. Su imprudencia financiera y sus consecuencias sirvieron como un claro recordatorio de cuán profundamente entrelazadas están nuestras elecciones con nuestros futuros. Cada decisión que tomamos, ya sea personal o profesional, da forma no solo a nuestras circunstancias inmediatas, sino también al legado que dejamos atrás. Mientras reflexionaba sobre esto, me di cuenta de la importancia del equilibrio. Nuestra sed de éxito no podía llegar a expensas de las relaciones que nos definían.
Si bien nuestros logros comerciales nos trajeron orgullo y reconocimiento, no fueron los únicos marcadores de una vida significativa. Construir esta nueva fase significaba encontrar formas de nutrir tanto nuestros sueños como las conexiones que más importaban. Thomas y yo resolvimos abordar este capítulo con atención plena, esforzándonos por mantener el delicado equilibrio entre la ambición y la realización personal. Después de todo, el éxito no se trata solo de llegar a la cima, se trata del viaje y de las personas que lo caminan contigo.